recibir a nuestro siguiente invitado. Es Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, parece que estamos ante una crónica anunciada. Es el BCE que ha telegrafiado 25 puntos básicos a la baja. ¿Cómo enfrentas la jornada de hoy? Bueno, pues lo vamos a enfrentar yo creo que con optimismo por parte de los mercados financieros, pero desde el punto de vista también de preocupación ante la evidencia de una decisión completamente equivocada, ¿no? Una decisión completamente equivocada cuando el último dato de inflación en la eurozona muestra que los datos no solamente no están mejorando, sino que se está acelerando la inflación, tanto la titular como la subyacente. La inflación de servicios está en el 4% y además de esa media de inflación del 2,6%, lo que tenemos es un entorno mucho más preocupante. ¿Por qué? Porque hay más de 7 países que tienen una inflación superior al 3%. Es decir, no es que esto sea un éxito, sino simplemente que la inflación media en la eurozona está siendo reducida ligeramente por el efecto base y por un par de economías. Por lo tanto, la decisión del Banco Central Europeo, la única justificación que tiene es que los estados sigan financiándose a tipos extremadamente bajos y completamente desconectados de la realidad de su solvencia y la realidad de su capacidad de repago. Y esto es muy peligroso porque está generando un efecto clarísimo de desplazamiento de lo que es la financiación de todos los sectores productivos hacia los estados. Los efectos de contracción de la política monetaria recaen 100% sobre el sector privado y los estados ni se enteran ni se preocupan. El déficit sigue descontrolado en muchas economías, el nivel de endeudamiento continúa aumentando y por lo tanto es la receta del estancamiento, porque tenemos que recordar que la eurozona ya estaba en estancamiento con tipos negativos, que la política monetaria no es la solución a los problemas fiscales. En este escenario, y hablando sobre los problemas, hemos llegado a, más allá de lo que es el estado económico, la salud económica de algunos países, quería centrarme primero en lo que era un requisito, porque cuando el Banco Central Europeo emplazaba el mes de junio era, ahí vamos a tener la información suficiente, decía, tenemos datos en abril, pero vamos a tener más a continuación, vamos a tener las referencias salariales claves, ahí hemos visto cómo el crecimiento se ha disparado y, sin embargo, sostienen ese camino, pero la lectura, evidentemente, es de derrota en esa lucha. Sí. Hombre, no, de derrota. Es que el Banco Central Europeo literalmente abandona la lucha contra la inflación para mantener la burbuja de deuda estatal. Y esto es extremadamente peligroso, porque le está pasando doblemente los problemas fiscales a los ciudadanos. Es decir, está empobreciendo a los ciudadanos con una inflación persistente, mientras está manteniendo la burbuja estatal y, por lo tanto, le está pasando a los ciudadanos vía mayores impuestos y mayor deuda en los desequilibrios fiscales de los estados. Por lo tanto, el Banco Central Europeo está incumpliendo su mandato. Lleva incumpliendo su mandato desde la locura del experimento monetario del año 2020, en el que ignoró todos los agregados monetarios para lanzarse a una política ultra expansiva que nos ha dejado una inflación absolutamente desbocada, una inflación que por supuesto es acumulativa y por lo tanto a mí me da exactamente igual lo que diga la gente con respecto a la inflación interanual, pero es que la inflación interanual tampoco está mejorando, es que está incumpliendo su mandato simplemente para mantener la burbuja estatal. En este escenario, mirando precisamente, porque siempre estamos diciendo a la hora de mirar, el BCE va a actuar, la Reserva Federal no, la situación económica es muy diferente, y eso que se ha enfriado la economía de Estados Unidos, aquí hay debilidad, pero el mandato del BCE, como decías, es la inflación, es el único mandato, y en un momento en el que, eso sí, ese efecto también tiene, él se adelanta al Banco Central motor, pero también eso le va a imprimir un impacto sobre el euro.
Hombre, claro que va a imprimir un impacto sobre el euro. El Banco Central Europeo le está diciendo a todos los operadores de mercado que no le importa el valor del euro con respecto al dólar, que no le importa la inflación y que no le importa el mandato que tiene, y además está llevando a cabo una política injustificada. Es que no existe ninguna razón empírica para bajar los tipos de interés. La economía alemana, la francesa, la española, la italiana no van a fortalecerse por bajar los tipos de interés, porque no es un problema de acceso a crédito, es un problema de malas políticas fiscales, malas políticas industriales, malas políticas agrícolas y malas políticas ganaderas. No tiene absolutamente nada que ver con los tipos de interés. Por lo tanto, lo que está generando es todavía mayor efecto desplazamiento del sector público, que se está comiendo el acceso a crédito del sector privado. Lo que estás diciendo, quiero destacar porque dices, la economía de Francia, de Italia, de España no se va a recuperar por un recorte de tipos, mientras que en los últimos meses lo que sí se decía es, Alemania sí necesitaría un recorte de tipos por esa situación delicada en la que está. Esta semana hemos visto además cómo la tasa de desempleo ha crecido. Es verdad que Alemania se ha visto duramente golpeada, además con ese golpe energético, con los cortes con Rusia, pero ¿en cuánto le va a beneficiar? En nada, porque no tiene nada que ver. El problema de la economía alemana no tiene nada que ver con los tipos de interés. Y además van a bajar los tipos de interés cuando los datos de Alemania ya están en expansión. Es decir, nos van a intentar vender, y ya lo veréis en este canal, nos van a intentar vender que la bajada de tipos ha ayudado a Alemania a salir de la recesión. Pero los datos de Alemania, los PMIs y los datos adelantados llevan todos en expansión ya 3 meses. Por lo tanto, no hacía falta bajar los tipos de interés, pero el que piense de verdad que en Alemania las empresas, las familias, se van a lanzar a tomar crédito por una bajada de tipos de 25 puntos básicos, es que no tiene ni idea de la economía alemana. La economía alemana está devastada por una política industrial equivocada, por una política energética completamente miope que además les ha hecho el efecto boomerang y les ha afectado a ellos más que a los que pretendían hacer daño. Y lo que es peor todavía, por una política de inmigración y una política fiscal que lo que ha hecho ha sido que el motor económico de Europa se gripase. Nada de eso tiene que ver con los tipos de interés. Nada. De hecho, los alemanes no funcionan de esa manera, no han funcionado nunca de esa manera. No toman más crédito porque bajen los tipos de interés. Tomarían más crédito, tomarían más decisiones de inversión si viesen que la economía mejora. Y la economía ya estaba mejorando. Por lo tanto, no hacía falta bajar los tipos de interés. A mí me parece que es una decisión tan equivocada en todos los aspectos que me sorprende que haya alguien que la defienda. ¿Qué es lo que esperas, por tanto, que diga Lagarde? Porque lo que se estaba señalando de alguna manera es, vale, recorte de tipos, pero sin embargo un discurso algo más agresivo. No sé si crees que va a remitir a recortes esperando nuevas previsiones macroeconómicas. ¿Qué va a decir con respecto a esa divergencia cuando se ha preguntado por parte de la FED? ¿Cómo crees que va a dibujar ese discurso una vez que mueva ficha? Como lo ha hecho siempre, diciendo nada. Como lo ha hecho siempre, diciendo nada, porque lo que lleva haciendo es lo contrario, es lo contrario a lo que hacen. Es decir, ha sido realmente imprudente, dando constantemente mensajes de que va a bajar los tipos de interés cuando no ha habido ningún tipo de dato empírico que reflejase una mejora de la inflación. Además, no han reconocido ninguno de sus enormes errores de política monetaria. Es decir, el Banco Central Europeo no se ha puesto delante del mercado a decir lo que tenía que haber dicho, que es: nos equivocamos empíricamente con los tipos nominales negativos, eso fue un error absoluto que no ayudó en nada a la eurozona, y nos equivocamos masivamente con la expansión monetaria sin control en el año 2020. Entonces, con todos mis respetos, pues me parece que la falta de honestidad intelectual ante los errores cometidos les lleva a cometer nuevos errores.
En Estados Unidos, todo el tiempo, cuando se ha hablado de cuándo va a llegar el momento del pivote, cuándo va a ser el momento, siempre mirando al pasado, no se quiere repetir el error Volcker, dato macroeconómico, mirar el mercado laboral, ese dato de inflación persistente, sticky. Ahora la mirada está puesta en el mercado laboral y hasta cuánto se normaliza y puede hacer parte de ese trabajo en la batalla contra la inflación por parte de la Reserva Federal. Ahora mismo, ¿cómo estás viendo a esa economía del mundo? Hemos visto cómo las previsiones de la Fed de Atlanta están enfriando todavía más el comportamiento de la economía americana. Claro, a mí me gustaría empezar por recordar que Volcker no cometió ningún error. ¿Vale? El error es pensar que la política monetaria tiene que ser la política fiscal. ¿Sabes? El error que ocurre ahora mismo y está ocurriendo con el Banco Central Europeo en muchos de los análisis que yo veo en canales de mercados, etcétera, es que se asume que tiene que ser el Banco Central el que lleva a cabo la política fiscal. Y eso es una equivocación. No es el objetivo del Banco Central dedicarse a ver si los estados tienen que llevar a cabo políticas de gasto en esto o de gasto en lo otro. El objetivo es la inflación. Y Volcker hizo lo que tenía que hacer. Lo más importante en cualquier caso, no estamos en una situación ni de lejos de la que había en aquella época. Es decir, el gran problema en Estados Unidos es que efectivamente todo el efecto negativo que puede tener la contracción de la política monetaria está recayendo sobre las familias y sobre las empresas. Porque con un Estado que está gastando 2 billones de dólares más anuales que lo que ingresa, en ese nivel de déficit ya de entrada sabotea, como dije yo el otro día en Fox News, sabotea la política monetaria. Porque si el Banco Central, la Reserva Federal, reduce su balance en 1,5 billones y el Estado está tirando de déficit en 1,7, 1,9, 2 billones anuales, pues entonces resulta que no se está retirando cantidad de dinero y resulta que el propio Estado está funcionando como efecto inflacionista. Entonces, el problema en Estados Unidos es que efectivamente, tú lo acabas de decir estupendamente, los datos macroeconómicos muestran una caída brutal de la sorpresa económica, de la actividad industrial, de la actividad de las pequeñas empresas, etcétera, etcétera, y también de la creación de empleo, y sin embargo la inflación es persistente porque tienes un Estado que está mirando a otro lado con respecto a las presiones inflacionistas. Por lo tanto, la Reserva Federal está haciendo lo que puede, pero si tiene a una política fiscal en el otro lado que hace exactamente lo contrario que la política monetaria, pues obviamente la inflación no se controla como se debería controlar. Recordemos, para todos esos que nos decían que la inflación era por culpa de la guerra de Ucrania, la inflación era por culpa de las cadenas de suministro, bla, 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 bla. Recordemos que si todo eso hubiese sido cierto, hoy la inflación debería estar en el 0%. Y sin embargo, en Estados Unidos está muy por encima del objetivo y en la eurozona también. Pues Daniel Lacalle, una vez más, muchísimas gracias por este análisis, por esa lectura además de la historia, de las críticas mirando las actuaciones pasadas. Feliz jornada, feliz innovación. Que tengáis un muy gran día a todos. Hasta luego.